Esta liofilización. ¿Lo alcanzamos a ver, liofilización? ¿Se acuerdan? Sí, terminamos de ver aplicaciones prácticas de la luz ultravioleta y seguíamos con el... No sé cuál es el que sigue. Ok. ¿Qué sería esta realmente? Y entonces, este método de liofilización no lo vimos. Ok. Este, más que un método de control, es un método de conservación. Sirve para mantener a las bacterias en su estado natural. Y tiene como fundamento un proceso que es la liofilización, la extracción de agua de la célula, de la bacteria, mediante un proceso de enfriamiento, donde vamos bajando la temperatura paulatinamente, a la vez que vamos aplicando vacío. Esto hace que el agua, al punto de que se va congelando, inmediatamente se va sublimando, ¿sí? Se va extrayendo, y eso va a permitir que nosotros retiremos hasta un 40% del agua de la célula, y la célula, en vez de morir, entra en un estado de stand-by, ¿sí? No están muertas las células, están simplemente deshidratadas. Cuando nosotros reconstituimos estas células, estas vuelven a mantenerse, ¿sí? La liofilización es muy importante, se ha utilizado durante mucho tiempo, y se ha utilizado más que este método de congelación, porque muchas veces se creyó que congelando las células era suficiente para mantenerlas vivas, y no. Realmente es difícil que las células se mantengan vivas en un estado de congelación, y para eso, bueno, se ha utilizado la refrigeración a menos 78 o a menos 80, a 180 grados, ¿sí? En tanques de nitrógeno puro prácticamente. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron la película de Parque Jurásico, cómo guardan ahí los embriones en nitrógeno puro. Pues es el mismo método, ¿sí? Obviamente, es muy agresivo la congelación, porque al momento de que se va bajando la temperatura, pues el agua se empieza a cristalizar, empieza a formar cristales, y estos pueden romper la estructura de la célula bacteriana y destruirla. Entonces hay que agregarle diferentes productos como glicerol, sacarosa, lactosa, dimetilsulfóxido, leche, suero, extracto de carne, albumina, o polivinil pirrolidona, perdón, ¿sí? Pero el más efectivo es el enfriamiento paulatino con vacío, y a esto les decía, se llama liofilización. Mantiene los cultivos por muchos años. De hecho, las primeras cepas aisladas, por ahí de 1900, el siglo pasado, ¿sí? Se empezaron todas a mantener en un sistema de conservación de cepas del American Type Collection Culture, ¿sí? Que es una empresa que se dedica a mantenerlas puras. Imagínense tener todas las bacterias desde antes de la utilización de los antibióticos, ¿sí? Pues ellos las han mantenido puras gracias a este método de liofilización, que les permite conservar las células autóctonas sin que estén expuestas, o sin que hayan estado expuestas a los antibióticos,
en las cantidades que ahora actualmente utilizamos, que son gigantescas. Bueno, estas células, estas bacterias que desde entonces están guardadas por esta asociación, permiten, ¿sí?, ahora hacer el control de calidad de los antibiogramas. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero imagínense que ustedes pueden, todos sus cultivos, agarrar sus bacterias y liofilizarlas y hacer este polvito blanco. Seguramente han comprado algún medicamento en forma de polvo, sí, y no quiere decir que sean cristales, simplemente pueden ser bacterias liofilizadas, ¿sí?, que es la forma de conservarlas. Bueno, pueden ser también proteínas liofilizadas, pueden ser una gran cantidad de productos que se liofilizan. Pero bueno, en el caso de las bacterias, imagínense que primero van bajando la temperatura, ¿sí? Bajan la temperatura. Esto los lleva a un punto de congelación, casi de menos 40 grados, ¿sí? Y entonces empiezan a aplicar vacío. Este vacío va a empezar a hacer que todos los cristales, ¿sí?, empiecen a transformarse en vapor sin pasar al estado líquido. Y con esto se hace un secado prácticamente de la muestra, ¿sí? Después ya se puede empezar a subir la temperatura y la cantidad de líquido realmente es, con la que se queda, pues es muy poca. Aunque el 60% puede sonar mucho, para una célula pues es prácticamente poco el líquido. Bien, estas se conservan en ampolletas, ya sean viales de este tipo, en ampolletas de este tipo, o en tubitos de este tipo, ¿sí? Esta asociación American Type Collection Culture es la que mantiene todas las cepas desde el tiempo en que no se utilizaban los antibióticos, y los venden, ¿sí? Los venden como viales con este número de control, que es Escherichia coli, que se utiliza para controlar la calidad de los antibiogramas y de los antibióticos que compramos nosotros para hacer el ensayo del antibiograma, ¿sí? El antibiograma es un ensayo para ver qué tan resistente o qué tan sensible es una bacteria que está generando infección en una persona, ¿sí? Y para eso, en una caja Petri, creo que ya lo habíamos platicado alguna vez, ponemos estos discos de papel con el antibiótico AM ampicilina, ¿sí? Y aquí estamos ensayando la ampicilina, por ejemplo, contra una bacteria aislada de un paciente, que es esta que está acá atrás, y la que está abajo es la coli ATCC, esta que estamos viendo aquí. Esta bacteria, como no tiene mecanismos de resistencia, obviamente nos presenta un halo de inhibición, es decir, no desarrolla cerca del antibiótico porque el antibiótico la mata, ¿sí? En cambio, esta aislada de una persona, vean cómo crece incluso en el disco. Esto hace que nosotros demos al médico, ¿sí?, que la ampicilina no es un antibiótico con el cual se deba de tratar a esta bacteria, ¿de acuerdo? Esto es importante porque nos revela, uno, la resistencia de la bacteria y la potencia del antibiótico. Muchas veces nosotros, cuando compramos algunos reactivos, no vemos, no buscamos, no analizamos la calidad del reactivo. Consideramos que es buen reactivo, ¿sí? Bueno, con los antibióticos esto es un control de calidad. Es lo mismo que hacer una determinación de control de calidad, ¿sí?, con un estándar, con una muestra patrón o un control patrón. Eso es lo mismo exactamente. Bien. Otro método, este método sí es muy utilizado actualmente y seguramente ustedes lo van a recordar porque ya lo han utilizado, es
el uso de filtros de nitrocelulosa. La nitrocelulosa, bueno, pues es como la celulosa que se utiliza para hacer el papel. Exactamente igual, nada más que ya la hemos manipulado agregándole algunos grupos de óxido nitroso, ¿sí? Pegados de esta manera. Aquí está la celulosa. Acuérdense que las celulosas son polímeros de glucosa, ¿sí? Y les pegamos estos grupos nitro que luego reaccionan entre sí y nos forman espacios, ¿sí? Espacios que asemejan a una red, si se van abriendo y se van cerrando, dependiendo de cómo nosotros los vayamos instalando o haciendo reaccionar. Estos forman una red que al final nos da la impresión de ser un papel filtro, ¿sí? Entonces, este papel filtro o filtros de nitrocelulosa no es más que una red de estos, precisamente de la celulosa nitrada, que reacciona y que forma estos pequeños orificios y que nosotros hemos utilizado para eliminar microorganismos, para retener bacterias, para retener algunos agentes como los virus, ¿sí? Estos se utilizan, por ejemplo, en filtros micropor o microporosos, en filtros CEPA, filtros para filtrar aire en habitaciones, en quirófanos o en salas de disposición de medicamentos, y los filtros N95, estos son los que seguramente se han utilizado. Bueno, aquí están los poros, ¿sí? Esto es la nitrocelulosa. Vean cómo se va abriendo y va dejando espacio por donde no pueden pasar las bacterias. Y entonces tenemos poros tan pequeños que pueden retener a las bacterias más pequeñas que existen, incluso a virus, ¿sí? Y eso de entrada, pues es una garantía de que nos puede retener pues una gran cantidad de bacterias. Miren, inicialmente estos filtros se utilizaban para contar bacterias. Yo les hablaba de una técnica con un tubo invertido en un caldo lactosado para ver la cantidad de, bueno, la presencia de bacterias del tipo coliforme en agua potable. Pero la norma oficial mexicana para el agua potable nos pide que hagamos el conteo de bacterias en el agua. Entonces, la forma de hacerlo es en un embudo Kitasato, ¿sí? Que tiene esta extensión de vidrio. Aquí colocamos una bomba de vacío, ponemos un embudo Buchner, en el embudo Buchner ponemos el filtro para retener a las bacterias de un líquido, puede ser agua, puede ser otro tipo de líquido, ¿sí? Lo hacemos pasar y la membrana la ponemos sobre agar, de tal forma que pueden empezar a crecer ahí las bacterias que son retenidas en el filtro. Y esto nos dice la cantidad de bacterias que originalmente traía el agua. Cada bacteria va a dar origen a una de estas colonias, ¿sí? Entonces, esto sirve para un conteo de bacterias en agua, de bacterias en leche, de bacterias en jugos, de bacterias en cualquier líquido prácticamente. Y también después se empezó a utilizar para esterilizar este líquido, porque obviamente se descubrió que, bueno, si quitaba todas las bacterias, entonces servía para esterilizar los líquidos que eran sensibles al calentamiento o que no se podían calentar porque perdían propiedades nutritivas o características organolépticas. Bien, esto hizo que los trabajaran de esta otra forma. Vean, este es el mismo filtro, nada más que está montado sobre un soporte que se embona en una jeringa de esta manera, de tal forma que si, por ejemplo, nosotros tenemos que preparar una mezcla de medicamentos, imagínense un hospital donde están atendiendo a los niños oncológicos o a los pacientes oncológicos
y tienen que mezclar glucosa con solución salina, con ceftriaxona, un antibiótico, con vitamina K, con ibuprofeno, un analgésico o dexametasona, y hacer esa mezcla para poder inyectar, pues tanta manipulación genera que bacterias entren al líquido y enfermen a los pacientes. Para evitar eso se pone este filtro entre la jeringa que se embona aquí, perdón, la aguja que se embona aquí y la jeringa que se embona del otro lado, de tal forma de que vaya una bacteria, ¿sí? Y que le genere a ese paciente una infección. Estos son muy utilizados, estos son los filtros microporo, ¿sí? O microporosos. Se utilizan aquí para filtrar líquidos que se van a inyectar. También se pueden filtrar, por ejemplo, caldos de cultivo que llevan sustancias que se destruyen fácilmente por el calor. Por ejemplo, antibióticos. Si yo quiero hacer un medio de cultivo que tenga azúcares del tipo D, o sea, de azúcares y no L, que no vaya a la forma L porque esta no es nutritiva, bueno, lo que hago es disolverlos en agua y en vez de ponerlos a calentar, que al calentar, obviamente el 50% de las moléculas se transforman en L automáticamente por el calor. Bueno, en vez de calentarlas, las paso a través de este filtro y tengo una solución de estrógira del azúcar, ¿sí? Y eso me ayuda para preparar algunos medios de cultivo. Entonces, actualmente se utilizan, por ejemplo, para esterilizar medios de cultivo, soluciones de aminoácidos y soluciones de azúcares. También para antibióticos, aquí póngale por favor, también para antibióticos. O para suero fetal, por ejemplo, en el cultivo de células, en el cultivo de tejidos, es muy socorrido utilizar el suero fetal o el suero de ternera, ¿sí? Por la gran cantidad de hormonas que promueven el crecimiento celular. Entonces, los fabricantes hacen esto, preparan las botellas, ¿sí? Que embonan a una especie de filtro Büchner, una adaptación del filtro Büchner, ¿sí? Acaba el filtro microporoso, vacían el líquido, ¿sí? Que si es suero de ternera, bueno, pues ya va separada las células, ¿sí? Ya solamente es el puro suero, y pasa y cae a la botella que de entrada debe de estar estéril. Quitan esta parte y la tapan con su tapón estéril y ya tienen el medio listo para vender, ¿sí? Entonces, el suero de ternera, el suero fetal bovino, se prepara de esta manera y se entrega a los laboratorios en estas botellas listas para los cultivos celulares. Vean, esta es otra utilidad, ¿sí? Aquí tenemos un tanque de oxígeno, ¿sí? En el cual, bueno, pues se puede poner también estos mismos filtros microporosos, ya sea, bueno, acá este es un ventilador, este es un equipo de apoyo ventilatorio que se conecta al paciente y que le está suministrando una cantidad de oxígeno suficiente para que sus pulmones estén trabajando, ¿sí? Pero estos filtros se ponen en diferentes lugares. Aquí tenemos un ejemplo, cuando las personas por alguna razón no les funciona la nariz o la tienen muy inflamada o traen una infección o le hicieron una cirugía a través de su nariz, ¿sí? Su nasofaringe, y no puede circular a través de ahí, de esa parte del aire, bueno, se les hace una incisión en la laringe, ¿sí? Y a través de ahí se le está suministrando directamente el oxígeno para que entre a los pulmones. Obviamente, si les suministran el oxígeno de manera directa, puede entrar con una gran cantidad de bacterias que puede arrastrar por las tuberías, o que pueden venir directamente del tanque de oxígeno. Entonces, lo que se hace es ponerle estos filtros, ¿sí? Para que cuando entre esté libre de bacterias, y eso hace que el paciente no vaya a desarrollar una neumonía, que es lo más común cuando se utiliza un ventilador o se utiliza
oxígeno vía endotraqueal, ¿sí? Entonces, estos filtros de nitrocelulosa son muy útiles y son una maravilla para la atención de los pacientes. Y bueno, ¿qué tal los respiradores N95? ¿Sí? Nosotros ahora estamos inundados por el KN, que es la versión china de esta mascarilla, ¿sí? El KN es realmente algo para utilizarse en la calle, no se utiliza regularmente en los laboratorios. El N95 está diseñado para utilizarse en los laboratorios, ¿sí? Puede retener el 95% de partículas menores a 20 micras. 20 micras, estamos hablando de que solamente uno o dos virus son menores de 20 micras y podrían escaparse a estos filtros, ¿sí? Sin embargo, bueno, estos son especiales, se utilizan en laboratorios de alta seguridad biológica, es decir, para los que están manejando bacterias altamente virulentas, ¿sí? En vez de utilizar el clásico de médico, esa telita que nos venden para los médicos, pues se utilizan estos. Es difícil respirar y es difícil mantenerlo por más de 10 horas, ¿sí? Pero en algunos trabajos es necesario utilizarlos. Y obviamente son de un solo uso, no son como los KNs que los utilizamos 2, 3 días, ¿no? No, estos son de un solo uso. Y se utilizan, por ejemplo, en los laboratorios donde se manejan bacterias como tuberculosis altamente contagiosas o virus como el de la viruela, como el de, o bacterias como la tosferina, como Haemophilus, bacterias que son muy agresivas, ¿sí? Entonces, de hecho, son mucho más caros que el KN. El KN, que andará 30 pesos, un este un, una mascarilla. ¿Alguien ha comprado KN últimamente? Ah, ok. Bueno, este N95 no está comercializando aquí en México y no porque no lo quieran comercializar, simplemente porque su precio anda por ahí como de los 300 pesos cada mascarilla. Entonces, no, y tampoco se consigue tan fácilmente, les voy a decir. Solamente Estados Unidos y Bélgica lo producen. Entonces, para poderlos conseguir hay que hacerles pedidos muy específicos. Y obviamente son caros. Bueno, pero esos mismos filtros de nitrocelulosa se utilizan en campanas de flujo laminar. ¿Qué es el flujo laminar? Bueno, expliquemos que estas se les llama campanas, pero en realidad son gabinetes, ¿sí? Este gabinete es esta caja que tiene por este lado vidrio, y al fondo está el filtro. Esto que vemos en blanco es el filtro. Y aquí en esta sección se encuentra un motor es un ventilador de esos potentes, ¿no? Que van a tomar el aire por la parte superior, lo van a estar succionando y lo empujan hacia el lado de atrás del filtro. El aire, una vez que llega al filtro, pasa a través de él, ¿sí? Y como está ondulado, va a salir en forma de un flujo de láminas, o mejor dicho, un flujo laminar, ¿sí? Esto hace que todo el aire que esté pasando a través de este filtro, pues esté libre de bacterias. Es muy bueno porque si nosotros vamos a preparar un medio de cultivo, lo vamos a vaciar, pues lo vaciamos en esta parte sin el riesgo de que se nos vaya a contaminar. Nosotros podemos estar aquí con las cajas Petri abiertas, vaciándolas,
y no se nos va a contaminar, nos va a quedar completamente estéril. Esto es bueno, imagínense que ustedes ponen una empresa, no sé, alguno de ustedes se va a farmacia y van a preparar su medicamento y dicen, yo no puedo tener un cuarto estéril completamente para vaciar todo mi medicamento en ampolletas. ¿Qué tengo que hacer? Comprarme una campana de flujo laminar, ¿sí? Aquí pongo yo mis frascos estériles, aquí pongo mi medicamento ya listo para dispensar en las ampolletas y no corro el riesgo de que se me vaya a contaminar, puesto que el aire me va a quitar prácticamente todas las bacterias que pueden encontrarse en el ambiente. Entonces, para eso sirve una campana de flujo laminar. Hay otras que se llaman gabinetes o campanas de bioseguridad. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. ¿Utilizan flujo laminar? Sí, utilizan flujo laminar. ¿Utilizan filtros de nitrocelulosa? Sí, utilizan filtros de nitrocelulosa, ¿sí? Pero la disposición del ventilador es diferente. Aquí se ejerce una succión, ¿sí? Hacia unos compartimentos que llevan el aire, ¿sí? Hacia el lado superior. Y aquí tenemos un filtro, acá tenemos otro filtro y acá tenemos un tercer filtro. Lo que vamos a hacer es de que se van a generar flujos laminares, pero en diferentes, hacia diferentes puntos, mejor dicho. Por ejemplo, acá se genera casi todo el aire se filtra a través de este filtro superior, baja en un flujo laminar, pero una parte es succionada hacia el mismo ventilador a través de unas rendijas que se encuentran justo en este punto donde está la entrada del aire exterior. Esto hace que el aire exterior, de alguna manera, no contamine lo que está acá de este lado, ¿sí? No lo contamina, porque esta parte de aire, ¿sí?, va a mantener esta zona estéril. No sé si la alcanzan a ver. Bueno, pero si se fijan, aquí no hay expulsión de aire hacia donde está el operador. ¿Sí? A diferencia de esta, que el flujo laminar, si el operador está aquí, bueno, pues le llega todo el aire, de aire. Tiene esta ventana, este cristal que evita que el aire, ¿sí?, por aquí sale el flujo, evita que el aire que está entrando, ¿sí?, salga. Por aquí abajo está una rejilla semejante a estas, ¿sí? Una parte del aire se absorbe por allí, otra por acá. Es esta segunda, ¿sí? Y esto va haciendo que dentro de la cabina esté una área libre de bacterias, pero a diferencia de la otra, esta no sirve para manejar muestras con microorganismos altamente virulentos. Por eso se llama de bioseguridad. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, aquí una caja con Mycobacterium tuberculosis altamente contagioso, ¿sí?, pues si hay liberación de pequeñas gotas, ¿sí?, de material con el bacilo, pues no va a llegar a nosotros. Puede llegar aquí a nuestros guantes, a nuestras mangas, ¿sí? Pero para eso utilizamos ropa desechable. Pero no va a llegar hasta nuestro pecho o nuestra cara, ¿sí? Los flujos de aire la van a retirar hacia estos puntos y de esa manera generan un ambiente seguro para manejo de bacterias y agentes altamente violentos. En esta no se pueden manejar bacterias. Ustedes manejan bacterias y cualquier aerosol que se genere se los va a aventar directamente en la cara. En esta no, ¿sí? En esta lo va prácticamente a retirar, ¿sí?, de ustedes.
Incluso las mangas y los guantes van a estar protegidos por este flujo de aire. ¿Sí? Bien. Esos filtros de nitrocelulosa también se colocan en el aire acondicionado que alimenta los quirófanos de hospitales, por ejemplo, ¿sí? Algunos laboratorios de alta seguridad o de alta contención que se les llama, y a la industria farmacéutica donde están embalando, por ejemplo, tabletas o ampolletas, ¿sí? Para evitar que se les contaminen, pues están utilizando aire filtrado a través de estos filtros que se llaman filtros EPA, ¿sí? O filtros de contención bacteriológica de alta eficiencia. Estos hacen prácticamente que el aire que esté dentro del cuarto esté libre de bacterias, y si protegen a sus trabajadores para evitar que estén exhalando bacterias, pues eso hace que estén en un ambiente libre de bacterias, embalando su medicamento sin el riesgo de que se vaya a contaminar el medicamento. Ahora, en hospitales también existen cuartos de aislamiento o habitaciones de aislamiento. Se utilizan para pacientes infectocontagiosos. ¿Qué es un paciente infectocontagioso? Pues aquel que está expulsando bacterias que pueden generar infecciones en los demás, ¿sí? Ya sea en el personal, ya sea en otros pacientes, ¿sí? Regularmente se utilizan estas habitaciones para los pacientes que tienen tuberculosis, para los pacientes que tienen tosferina, difteria o alguna enfermedad vacunal, estas que nosotros sabemos que son prevenibles por vacunación, ¿sí? Bien, y esto en estas habitaciones se está inyectando aire filtrado, y se está extrayendo también aire que se filtra también, ¿sí? Tienen extractores por aquí abajo, y estos extractores tienen filtros EPA. ¿Para qué sirven? Pues para quitar todas las bacterias que pueda estar exhalando esta persona, ¿sí? En vez de que se genere un ambiente lleno de bacterias, ¿sí? Y que puedan contagiarse, por ejemplo, el médico, la enfermera o el químico que vaya a tomar una muestra, pues en vez de que se infecten, los están retirando, ¿sí? Del ambiente, ¿sí? Imagínense que esto se pudiera poner en la escuela ahora con el coronavirus. Pues puede haber personas ahí con coronavirus, y como se están retirando y se están reteniendo los virus en estos filtros cepa, no habría mucho riesgo, si es que sería nulo, ¿sí? Y obviamente con eso prácticamente se nulifica el riesgo de infección o de transmisión de la infección, ¿sí? Entonces estas habitaciones de aislamiento utilizan estos mismos filtros cepa para retirar del ambiente a estos microorganismos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No. ¿Preguntas acerca de los filtros de nitrocelulosa? No, profesor. ¿Nada? ¿Cómo que les quedó todo claro? Si soy tan malo para explicar. Bueno, vamos a continuar si les quedó claro. Entonces, viendo algunos agentes químicos, ¿sí? que pueden también ayudarnos a controlar a los microorganismos. Dentro de los agentes químicos, bueno, pues estas son sustancias químicas que tienen alguna actividad biológica, que tienen actividad contra las bacterias, ¿sí? En diferentes grados. Por ejemplo, hay algunos compuestos químicos que matan a las bacterias y les llamamos microbicidas o bactericidas. Y hay otros que solamente los atarantan, que son microbiostáticos o bacteriostáticos.
Las atarantas quiere decir que la bacteria, al momento de que está rodeada de ese agente, se estresa y no se puede reproducir, ¿sí? No se puede replicar, no puede generar progenie. Entonces, eso ayuda para poder dar tratamientos, ¿sí? Que eliminen a la bacteria o permitirle al cuerpo que la eliminen, ¿sí? Entonces, estos agentes químicos pueden controlar el crecimiento bacteriano. También algunos de ellos son esterilizantes, así como la esterilización con vapor. Algunos de estos compuestos químicos pueden esterilizar, ¿sí? Otros pueden destruir a la bacteria en ambientes contaminados o que se quieren descontaminar, no precisamente contaminados, pero que se quieren descontaminar, como estas habitaciones donde se embalan los medicamentos, pues eventualmente se tendrán que limpiar, ¿no? Entonces se utilizan estos desinfectantes para quitar los posibles gérmenes que pudieran estar ahí. Hay otros que llamamos antisépticos. La diferencia con estos otros es que los antisépticos pueden colocarse en piel, pueden irritar la piel, sí, pueden irritar la piel, pero no generan un gran daño. Regularmente, por ejemplo, antisépticos muy conocidos, el alcohol en gel, ¿sí? El Isodine espuma, el Isodine bucofaringeo, el Isodine vaginal, o también los amonios cuaternarios. Yo me imagino que las niñas han escuchado ¿cómo se llama? Esas duchas de las niñas bien, o cómo va el comercial ahí. Ya hace mucho que no veo televisión. Bueno, que son soluciones que se pueden aplicar en mucosas y no generan ningún daño o generan muy poca irritación, ¿sí? Esos son antisépticos. El desinfectante, ese no se puede utilizar en la piel, también se la llevaría. El esterilizante menos, ¿sí? Y los quimioterápicos, estos últimos, pues ahí básicamente entran los antibióticos, todos los compuestos químicos con actividad antibacteriana, ¿sí? Que se pueden inyectar al cuerpo, pues entran como antibióticos. Y es ahí donde tenemos también un grupo importante de agentes. Bien, aquí tenemos los antisépticos, ya dijimos el alcohol en gel, el yodo, el Isodine espuma, que se utiliza mucho en la piel previa a las cirugías, a hacer la cirugía. Bueno, pues se aplica en la piel y se hacen lavados quirúrgicos. Estos lavados lo que hacen es eliminar la mayor cantidad de bacterias en estas zonas, ¿verdad? Eso hace más segura las cirugías. Los desinfectantes, por ejemplo, aquí tenemos algunos que son compuestos de cloro en polvo o el mismo cloro en líquido. Se puede aplicar sobre derrames de sangre, sobre vómitos, sobre pues materia orgánica que se encuentra en salas de cirugía, en salas de urgencias y en salas de choque de urgencias, donde el paciente llega desangrándose. Pues para evitar la contaminación, pues se aplican diferentes compuestos. El cloro es el más utilizado, el hipoclorito de calcio, de sodio, ¿sí? Sé que compramos nosotros en la farmacia, en la tiendita de la esquina, ¿sí? El Clorox, el Cloralex, el Clorazol, no sé cuántas marcas haya. Pero bueno, ese tipo de cloro es el que se utiliza más frecuentemente. Otro agente químico esterilizante, bueno, hay varios, aquí tengo una lista, donde, bueno, el primero, el óxido de etileno, se utilizó mucho tiempo para esterilizar material quirúrgico, ¿sí? Incluso las sondas quirúrgicas, sondas uretrales, ¿sí? Sondas nasogástricas que se reutilizaban, que son muy sensibles al calor porque es un plástico, son muy sensibles al calor. Entonces no se podían esterilizar
vía la autoclave. Entonces lo que se hacía era que se metían en unas pequeñas, en unos pequeños equipos. Reacciona, es altamente reactivo, reacciona con toda la materia orgánica y la destruye o la transforma. Y eso hace que las células automáticamente, si traían bacterias, virus, hongos, parásitos, pues, los destruían y prácticamente quedaban estériles, ¿sí? ¿Cuál es el problema con el óxido de etileno? Pues no, pues que es tan reactivo y no tiene olor que a veces había pequeñas fugas que las personas que lo estaban aplicando pues no percibían, y esto a la larga les generaba cáncer, ¿sí? Entonces ahora sabemos que es un gran generador de cáncer y por lo tanto ya se dejó de utilizar en las unidades de SEIGE, en las unidades de esterilización y equipo de los hospitales, y se ha suplido por el glutaraldehído. El glutaraldehído también es tóxico, pero es mucho menos tóxico que el óxido de etileno. El glutaraldehído se vende en solución y al inicio se ponían estas tinas para limpiar, por ejemplo, estos son los endoscopios, ¿sí? Estos tienen fibra óptica, son tubos de plástico con fibra óptica, que los introducen a través de la garganta, por ejemplo, para observar bronquiolos, alvéolos y ver lesiones, o en el estómago, esófago, ¿sí? Para ver úlceras, o en los artroscopios, ¿no? Para observar las lesiones en los huesos, sobre todo desgaste de huesos, ¿sí? Al inicio se utilizaban así, las personas lo utilizaban sin ningún control, pero también como es tóxico, pues ya se tiene que utilizar en estas tinas donde se mete el material y se tiene que tapar y dejar por lo menos 30 minutos para que haga su actividad. Esto elimina prácticamente la totalidad de las bacterias. El glutaraldehído también reacciona con todo lo que sea materia orgánica y por lo tanto es muy bueno. El formaldehído, ¿sí? Que fue el primero de estos tres, todos son aldehídos en realidad, ¿sí? Se ha utilizado, yo creo que se va a utilizar por mucho tiempo. El formaldehído nosotros lo conocemos mucho como formol, lo utilizamos en el laboratorio para conservar muestras patológicas o de patología, y lo utilizamos para conservar parásitos, ¿sí? Un buen conservador de tejido. Sin embargo, pues lo utilizamos a una concentración aproximadamente del 1 o 2%, ¿sí? Sin embargo, si lo vaporizamos nosotros en habitaciones, o imagínense un salón de clase, queremos esterilizar el salón de clase, ¿cómo le haríamos? Pues es simple, vaporizamos el formaldehído al 33%, que es la máxima concentración a la que lo podemos conseguir, y lo dejamos por aproximadamente 30 minutos. Eso, todas las bacterias que se encuentran en el interior, todos los virus, todos los parásitos, todos los hongos, los va a eliminar. Y de esa manera nosotros esterilizamos un salón y podemos ahí incluso empezar a embalar tabletas o cápsulas o ampolletas, ¿sí? Entonces el formaldehído se utiliza para eso. También se utiliza para esterilizar las campanas de bioseguridad que les platiqué hace un momentito, ¿sí? Después de trabajar, por ejemplo, con algunos patógenos altamente virulentos, pues se tienen que esterilizar. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se pone en el interior un vaporizador con formaldehído para que haga el ciclo, el recorrido del aire, ¿sí? Y esto esteriliza los filtros y evita que las personas que trabajaron ahí o que van a trabajar posteriormente se vayan a contaminar, ¿sí? Y bueno, el último agente esterilizante es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Maestro, pero si esa yo me la puedo poner en la piel, como que es esterilizante. Bueno, es que no es nada más el agua oxigenada, ¿sí? Lo que se ha hecho es que en cámaras de esterilización tipo autoclaves se pone el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Hagan de cuenta, ponen ustedes medio litro y luego le aplican una inducción eléctrica
Seguramente ya conocen las estufas de inducción. Seguramente alguien las ha utilizado, ¿no? Estas estufas nuevas que no calientan si no está puesto un sartén de acero, ¿sí? O de hierro. Y eso es lo que hacen. El mismo sistema lo ponen en una cámara de esterilización, nada más que en vez de poner agua pura, ponen peróxido de hidrógeno, y el peróxido de hidrógeno es transformado en plasma. ¿Conocen el plasma? ¿Saben lo que es el plasma? El estado de la materia llamado plasma, no el plasma sanguíneo, no. El estado de la materia que se llama plasma. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice qué es el plasma? ¿Nadie? ¿Sí andan por ahí? ¿O ya se fueron a comer y me dejaron hablando solo? Sí. Ajá. Ok. ¿Alguien más? A ver, alguien que haya visto por ahí en el WhatsApp, digo, en un buscador, ¿qué es el plasma? Hay muchas formas de utilizarlo, y están bien esas lámparas de plasma, ¿no? Bueno, el plasma es un estado de la materia donde prácticamente todos los compuestos que están ahí presentes se transforman en iones, ¿sí? Es un estado ionizado de la materia, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahí, bueno, lo que se hace mejor ahí, dicho ahí con el peróxido de hidrógeno, es de que se separan iones. Estos iones son altamente reactivos, chocan con todo lo que es materia orgánica y la transforman, destruyendo obviamente las formas vivas. El peróxido de hidrógeno, a diferencia de los esterilizadores de vapor, por ejemplo, son más efectivos, son más limpios, requieren menos calor, menos energía, ¿sí? Y hacen el ciclo de esterilización más corto. Entonces se puede utilizar incluso en materiales que son muy sensibles al calor. Entonces, el peróxido de hidrógeno es una buena alternativa que se está utilizando ya en los hospitales, ¿sí? Para esterilizar material. Y bueno, nada más para recordar, antisépticos, ¿sí? Son todos aquellos que se pueden utilizar en piel. Y ahí entran los alcoholes, el yodo, sus diferentes presentaciones, los derivados del amonio, ¿sí? O agentes catiónicos o anfóteros, que son básicamente los detergentes que también tienen actividad bactericida o bacteriostático. Los mercuriales como el mertiolate y algunos colorantes. Seguramente alguno de ustedes conoce el cristal violeta y lo ha utilizado como colorante, como desinfectante en heridas de animales. Sí, lo utilizan mucho para la curación de animales en los veterinarios, el cristal violeta. Y estos son antisépticos, ¿sí? Desinfectantes y esterilizantes, bueno, pues está el cloro, el glutaraldehído y el formaldehído, el óxido de etileno. Los compuestos fenólicos, que el fenol básicamente es uno de los que más se utiliza. Bueno, se utilizaba porque como es también tóxico, genera anemia plástica en aquellas personas que lo utilizan frecuentemente, pues se ha dejado de utilizar. Y los ácidos, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio, pues obviamente función de la materia orgánica, ¿sí?
Entonces también pueden ser, pero obviamente no se utilizan por lo corrosivo que son. Y bueno, ¿qué es un agente bacteriostático? El agente bacteriostático, imagínense que aquí tenemos un medio de cultivo, el número de bacterias empieza a crecer, ¿sí? Y de repente colocamos el agente bacteriostático. En el momento en que estresamos a la bacteria, esta deja de reproducirse, ¿sí? De generar bacterias hijas, y el número de células permanece constante hasta que no quitemos el agente bacteriostático. Las bacterias están vivas, ¿sí? Pero ya no se reproducen. Esto es un agente bacteriostático. Muchos agentes bacteriostáticos fueron utilizados y dejaban que el cuerpo fuera el que quitara la infección, ¿sí? Obviamente le ayudaban haciendo que la bacteria ya no se reprodujera, ¿verdad? Bacteriostáticos, pues los mercuriales, ¿sí? Como el nitromesol, el timerasol, ya no se utiliza porque también el mercurio nos afecta a nosotros, ¿sí? Y nos genera, bueno, una vez que se absorbe ya no lo podemos eliminar del cuerpo y nos genera diferentes problemas, ¿verdad? Así que es un agente que ya no se utiliza. Luego sigue el bactericida. El bactericida, pues es un agente que mata a la bacteria. Pero hay dos tipos de bactericidas. Miren, por ejemplo, aquí van creciendo las bacterias y al momento de poner el agente bactericida, el número de células queda exactamente igual. Es decir, están las células ahí, pero van muriendo. O sea, quedan como quien dice los cadáveres de las bacterias. Las células empiezan a morir y llega un momento donde ya no va a haber células vivas, pero van a estar todos los cuerpos bacterianos ahí. Este es un bactericida. Al otro bactericida, bueno, aquí tenemos al yodo, que es uno de ellos, le llamamos más bien bacteriolítico, y eso es porque va creciendo la bacteria y una vez que se pone, rájale, pues va matando a la bacteria y va destruyendo su cuerpo. Esto es muy importante porque el cuerpo prácticamente se hace cachitos y se destruye, como si fuéramos unos cocineros de esos que sacan ahí de desaparición de cuerpos, ¿no? Pero estos son de bacterias, ¿no? Y bueno, el cloro es uno de los agentes más utilizados para esto. Es importante que se elimine el cuerpo, sí, ¿por qué? Porque los restos bacterianos también nos pueden generar fiebre si nosotros los dejamos, por ejemplo, en un ambiente donde estamos preparando agua inyectable. Imagínense que ustedes tienen una embotelladora, ¿cómo se dice? Una fábrica de ampolletas de agua inyectable. Y resulta que esa agua inyectable ya la esterilizaron con vapor, por ejemplo, pero quedaron cuerpos bacterianos, aunque no hay bacterias vivas, quedaron cuerpos bacterianos. Esos a la hora de entrar a nuestro cuerpo, a nuestra sangre, nos van a generar unas fiebres que nos pueden matar. Entonces, es importante que nosotros quitemos esos cuerpos bacterianos, ¿sí? Bueno, los bacteriolíticos, como el cloro, destruyen esos cuerpos bacterianos. Se utilizan básicamente en hospitales, en farmacias, en farmacéuticas, mejor dicho, donde se preparan medicamentos inyectables, y sirven para quitar, ¿sí?, restos de bacterias, quitar las bacterias en el ambiente, disminuir la carga bacteriana en ambientes, y pues se deben de utilizar después de un buen lavado. ¿Por qué digo un buen lavado? Sí, porque la materia orgánica regularmente inactiva a los compuestos. Yo no sé si ustedes cuando limpian su casa acostumbran a utilizar cloro, ¿sí? Pero el cloro deben de saber dos cosas. Primero, requiere agua. Si nosotros no lo diluimos, no va a servir, no va a ser tan eficaz, ¿sí? Lo tenemos que diluir en agua y entre más agua tenga es más eficaz. ¿Por qué? Porque una vez que lo mezclamos, el hipoclorito de calcio, que nos lo venden al 6% regularmente, nosotros lo tenemos que diluir al 0.1%, ¿sí? Y eso nos genera hidróxido de sodio y esto, ácido hipocloroso, que es el agente que mata las bacterias. El ácido hipocloroso tiene actividad bactericida.
Aquí lo tenemos con 3 bacterias a diferente tiempo, ¿sí? Y con materia orgánica y sin materia orgánica. Materia orgánica es a lo mejor un poco de sangre, imagínense unos eritrocitos por ahí, ¿sí? Pero vean, el primer ejemplo, Klebsiella pneumoniae, con materia orgánica a los 5 minutos, la cantidad de bacterias vivas sigue exactamente igual con materia orgánica que sin materia orgánica. A los 10 minutos, la cantidad de bacterias vivas sigue igual, no cambia. Sin materia orgánica ya prácticamente no hay ninguna, ¿sí? A los 10 minutos. A los 20 minutos, con materia orgánica, la cantidad sigue igual. Sin materia orgánica ya no hay, pero vean, esto es importante porque mucha gente acostumbra a limpiar, ¿sí? Y a la vez que está quitando la tierra y que está quitando la suciedad, está aplicando cloro, pues eso no sirve. Sí, eso mantiene muchas bacterias en el ambiente. ¿Sí? Eso ocurre también con otras bacterias. Aquí tenemos unos ejemplos. Vean, con Pseudomonas aeruginosa prácticamente sin materia orgánica, incluso a los 20 minutos siguen apareciendo bacterias. A los 30 ya no, pero a los 20 todavía hay bacterias viables. Y con materia orgánica prácticamente quedan las mismas, ¿sí? Enterobacter, vean, este es más sensible, con los 5 minutos sin materia orgánica prácticamente ya no hay, ¿sí? A los 10 minutos ya no hay ninguno, pero con materia orgánica, vean. Entonces, de aquí sacamos una conclusión. Los desinfectantes y básicamente el cloro, perdón, es inactivado por la materia orgánica. Si no quitamos primero la materia orgánica con un lavado, ¿sí? Con agua y jabón, corremos el riesgo de dejar a las bacterias vivas. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que les decía, la dilución. Vean, esto es un ejemplo, hipoclorito de sodio al 1%, 1000 partes por millón. Aquí tenemos un hipoclorito de sodio 5 veces más diluido, 200 partes por millón, 0.2%. Vean la actividad frente a Klebsiella pneumoniae a los 5 minutos. ¿Cuál es más activo? El que tiene menos concentración. ¿Por qué? Pues porque a mayor concentración de agua se genera mayor concentración de ácido hipocloroso. ¿Sí? Y eso es lo que nos lleva a saber que un cloro diluido es más activo que un cloro concentrado. Cuando ustedes vayan a los hospitales van a ver frecuentemente un pasaje así donde llega la persona de intendencia a limpiar un vómito o un charco de sangre, y lo primero que hace es agarrar el cloro concentrado y echarle directamente un chorrito. Eso es lo clásico, ¿sí? Y eso es porque las personas menos capacitadas para utilizar los desinfectantes son las que ponemos a limpiar. Y obviamente limpian como saben en su casa, como lo hacen en su casa. No es una limpieza microbiológica la que se utiliza en el hospital, la que se requiere en el hospital. Se requiere una limpieza más especializada, ¿sí? Bueno, esto es nada más para que tengan claro que los desinfectantes como el cloro requieren diluirse. También hay que tener en cuenta que el cloro, por ejemplo, no se debe de mezclar con ácidos. Aquí tenemos una escala de pH desde 2 hasta 12 y vemos la formación de ácido hipocloroso. pHs ácidos generan una gran cantidad de ácido hipocloroso. pHs alcalinos, muy poca concentración de ácido hipocloroso. Entonces, si tenemos un agua muy alcalina, ¿sí? Por ejemplo, el agua de Uruapan, de por esos rumbos, tiene una gran cantidad de sales y eso la hace muy alcalina, pues vamos a tener problemas para desinfectar el hospital, ¿sí? Pero si agregamos un poco de sarricida
yo creo que conocen el sarricida, es un ácido que se utiliza en los sanitarios para quitar el sarro, y le echamos un chorrito de cloro, pues nos vamos hacia el otro extremo, pero produce un compuesto altamente tóxico. Muchas personas han muerto, ¿sí?, por hacer esa mezcla. Entonces, otra observación, otra conclusión: nunca mezclen un ácido con cloro. ¿Por qué? Porque puede ser lo último que hagan en esta vida. ¿De acuerdo? El cloro en bajas concentraciones es poco tóxico. Nosotros lo utilizamos para potabilizar el agua y más o menos llevan 0.1 partes por millón. Es lo que se deja en el agua potable para que no se contamine con bacterias coliformes, ¿sí? No tiene olor, no es nocivo. Y 0.5, vean, de 0.5 a 1.5, bueno, a 1.5 miligramos, apenas huele, ¿sí? Que es el límite de alerta. Después de esto, bueno, hasta aquí no nos hace daño. Después de esto ya nos empieza a hacer daño, de 1 a 3 partes por millón. Ya hay un olor muy característico, nos puede irritar los ojos, que es cuando nos metemos a la alberca, esas albercas que tienen cloro, que salimos con los ojos rojos, y al otro día andamos con la garganta como si hubiéramos cantado toda la noche, ¿no? Irritada completamente, ¿sí? Bien, mayor concentración tiene el mismo efecto, ¿sí? Una concentración muy alta ya puede generar afonía, es decir, problemas en garganta, incluso para hablar, tos, ¿sí? Puede estar dañando las células, y estas células, a la hora que se están descamando, pues van generando la tos, y obviamente generan flema, ¿sí?, o expectoración. Esto es porque generan un mayor daño, ¿sí? Ya después de estas concentraciones ya podemos decir que son altamente tóxicas. Aquí incluso ya son letales. Esto es lo que se genera cuando nosotros mezclamos sarricida con cloro. Y inmediatamente hay un daño importantísimo a nivel de pulmonar. Se mata todas las células del árbol pulmonar, se genera una cianosis, el pulso se incrementa de una forma muy importante. Hay ingurgitaciones venosas en cuello y se genera un edema broncopulmonar que nos va a llevar a la muerte por ahogamiento. ¿Sí? Entonces, esto es el cloro, básicamente, cómo se debe de utilizar como desinfectante, que es el más empleado y que se utiliza en todos los ambientes, sobre todo en los hospitalarios. Sí, en los hospitalarios donde las manos contaminan todo, ¿sí?, pues se utiliza completamente para desinfectar todas las superficies de contacto. Bueno, eso si no contratamos una persona que no sabe que las manos son el mecanismo de dispersión de microorganismos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. No, profe. Ninguna. Bueno, hoy vimos entonces varias formas de controlar a los microorganismos, y pues para la siguiente clase vamos a ver otras más, y vamos a dejarle hasta aquí. Si les parece, nos vemos el próximo martes. Sí, ¿verdad?